¿Están completamente seguros de que saben a qué hora come el gran lucioperca en enero? Permítanme que lo dude seriamente. Hoy vamos a romper uno de los mitos más grandes y más arraigados de la pesca invernal. Les voy a revelar el momento exacto, esa pequeña ventana de tiempo que casi todos ignoran por completo, donde los luciopercas trofeo de verdad, los que superan los 5 o 6 kilos, se activan y se ponen a cazar. Al final de este vídeo, entenderán por qué sus mejores señuelos, esos que cuestan una fortuna, no funcionan cuando el 99% de los pescadores están en el agua, congelándose sin sentido. Así que, antes de empezar, quiero que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que la mejor hora es al amanecer o al atardecer? Sean sinceros. Vamos a ver cuántos de ustedes han estado perdiendo el tiempo durante años. Durante décadas, nos han repetido el mismo mantra. El lucioperca es un cazador de crepúsculo. Los mejores momentos son el amanecer y el atardecer. Y, sinceramente, esa regla funciona de maravilla en primavera, verano y otoño. En esas épocas, el lucioperca aprovecha la poca luz para usar la ventaja de sus increíbles ojos y emboscar a sus presas. Todos hemos vivido esas picadas brutales justo cuando el sol se esconde. El problema es que llega enero. El agua está a 4 o 5 grados. El metabolismo de los peces está bajo mínimos. Y nosotros, por pura costumbre, seguimos poniendo el despertador a las 5 de la mañana. Llegamos al embalse de noche, montamos el equipo con los dedos congelados y esperamos un milagro que casi nunca llega. Pasamos las horas más frías del día lanzando sin fe, culpando al tiempo, a la presión atmosférica o a los señuelos, cuando el problema es mucho más simple. Estamos pescando en el peor momento posible. La verdad es más simple y, a la vez, más sorprendente. Empecemos por el primer gran error, el mito del amanecer en enero. Imaginen la escena. Es completamente real. Son las 7 de la mañana. Afuera hay 2 grados bajo cero. El vaho sale de su boca con cada respiración. Las anillas de la caña se llenan de hielo en cada lance. El silencio en el embalse es total, casi sepulcral. No se ve un solo pez pasto en superficie. Todo el ecosistema está, literalmente, congelado, aletargado. En este preciso momento, el agua del embalse está en su punto más frío de las 24 horas del día. Los peces, como animales de sangre fría, tienen su metabolismo directamente ligado a la temperatura del agua. Un lucioperca trofeo, un animal grande e inteligente, no va a malgastar su valiosa energía persiguiendo presas que, además, tampoco se están moviendo. Está quieto, probablemente pegado al fondo, en un estado de semiletargo, esperando una señal, un cambio. Y esa señal, se lo aseguro, no llega con los primeros y débiles rayos de un sol de invierno que apenas calienta. La clave que la mayoría ignora es la temperatura del agua, pero no su valor absoluto, sino su variación. A un pez en invierno no le importa tanto si el agua está a 5 o a 6 grados. Lo que realmente le importa, lo que activa su instinto, es el cambio. Un aumento de apenas medio grado o 1 grado centígrado puede ser la diferencia entre un día de apatía total y una ventana de actividad frenética. En enero, ese pequeño pero crucial aumento de temperatura no ocurre al amanecer. De hecho, ocurre todo lo contrario. Durante toda la noche, el agua ha estado perdiendo el poco calor que acumuló el día anterior. El amanecer es el clímax de ese enfriamiento. El verdadero cambio, la inyección de energía en el sistema, proviene del sol. Pero no del sol de las 8 de la mañana, sino del sol que se encuentra más alto en el cielo, el que tiene la capacidad, aunque sea mínima, de calentar las capas superficiales del agua y poner en marcha, muy lentamente, toda la cadena trófica. Entender esto es fundamental para dejar de perder el tiempo. Ahora pensemos como un depredador.
Un lucioperca trofeo no caza por diversión, caza para sobrevivir con el mínimo gasto de energía posible. ¿Y de qué se alimenta? Principalmente de pez pasto, alburnos, bogas, percasoles. En el frío glacial de una mañana de enero, estos peces pequeños están exactamente igual que el lucioperca, aletargados. Forman bolas compactas y se quedan quietos en las capas más profundas y estables del agua, buscando refugio. No se mueven, no se dispersan. Para un lucioperca, salir a cazar en ese momento sería como buscar una aguja en un pajar, un gasto de energía inútil y estúpido. El depredador inteligente, el pez grande y experimentado, sabe que tiene que esperar. Espera a que sus presas se activen. Y sus presas, a su vez, esperan a que el agua se temple un poco, a que el plancton del que se alimentan muestre algo de actividad. Todo está conectado, y el interruptor que enciende esta cadena no se pulsa a las 7 de la mañana. Aquí llegamos a un punto que choca con las creencias de muchos. El sol de mediodía es nuestro mejor amigo en invierno, no un enemigo. Estamos acostumbrados a pensar que al lucioperca no le gusta la luz, que el sol directo lo espanta. Y eso es cierto en verano, cuando el agua está caliente y el sol es abrasador. Pero en enero, la situación es la opuesta. El sol de invierno es débil, su ángulo de incidencia sobre el agua es muy bajo. Su luz penetra mucho menos en la columna de agua. No es una molestia para el pez, es una fuente de vida, un calentador. Es el motor que va a provocar ese ligero aumento de temperatura del que hablábamos. Es lo que va a hacer que el pez pasto se mueva un poco, que suba quizás 1 metro en la columna de agua. Y ese movimiento, por sutil que sea, es la campana que anuncia la hora de comer para el lucioperca, que ha estado esperando pacientemente a que la comida se ponga en movimiento y sea más fácil de localizar y capturar. Y con todo lo anterior, llegamos al núcleo del secreto, a la revelación. La ventana de oportunidad para pescar el lucioperca trofeo en enero no es ni al amanecer ni al atardecer. La ventana más caliente, la de mayor probabilidad de éxito, se abre, por regla general, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Sí, han oído bien. Justo cuando la mayoría de los pescadores, cansados y helados tras una mañana sin picadas, están recogiendo sus cosas para irse a comer. Es en ese corto periodo de 2 horas cuando el sol está en su punto más alto, cuando su energía tiene el máximo impacto sobre el agua. Es el momento en que la temperatura del agua alcanza su pico diario. Puede que solo suba de 5 grados a 5 grados y medio, pero ese medio grado es un mundo para el ecosistema acuático. Es el pistoletazo de salida para una caza corta, pero intensa. Y si ustedes no están en el agua en ese momento, con el señuelo en el fondo, se están perdiendo el 90% de las oportunidades del día. Les contaré una experiencia personal que me abrió los ojos para siempre. Fue hace unos 3 o 4 años, en un embalse de Castilla. Llevaba desde las 7 de la mañana, con un frío que cortaba la cara. Ni una sola picada. A las 11:30, frustrado, decidí que era el último lance. Mientras recogía lentamente, me senté en una piedra a comerme un bocadillo, dejando la caña apoyada. El sol empezó a pegar un poco más fuerte, y de repente, sobre las 12:15, vi en la pantalla de la sonda, que había dejado encendida, como unas bolas de pescado que estaban pegadas al fondo, empezaban a despegarse y a subir ligeramente. Era una imagen sutil. Por pura inercia, cogí la caña y lancé mi vinilo hacia esa zona. No había dado ni 2 vueltas de manivela cuando sentí un golpe seco, brutal. 1 hora después, tenía en la moqueta un lucioperca de más de 6 kilos. No fue suerte. Fue la confirmación de que había estado haciendo las cosas mal durante años. La ciencia detrás de este comportamiento es bastante simple y lógica, aunque vaya en contra de nuestras costumbres. El ligero aumento de la temperatura del agua
provocado por el sol del mediodía, acelera, aunque sea mínimamente, el metabolismo de todos los peces. El pez pasto, sintiendo ese pequeño confort, se vuelve un poco más activo. Se mueve para buscar partículas de alimento en suspensión. Al moverse, se vuelve detectable. El lucioperca, cuyo metabolismo también se ha activado un poco, aprovecha esta oportunidad. Sabe que es el momento más eficiente para cazar. La presa se mueve, es más fácil de localizar con su línea lateral, y el gasto energético de la caza se ve compensado por una captura casi segura. No es una alimentación frenética como en primavera, es una caza selectiva, calculada. El pez grande busca una o dos presas fáciles para pasar el resto del día y la noche sin gastar más energía. Y ese momento de máxima eficiencia es, sin duda, el mediodía. Esto nos lleva a redefinir lo que significa paciencia en la pesca de invierno. Muchos creen que ser paciente es aguantar en el puesto de pesca desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pasando un frío terrible y lanzando miles de veces. Eso no es paciencia, es masoquismo y es ineficiente. La verdadera paciencia, la paciencia inteligente, consiste en entender los ritmos del embalse y esperar el momento adecuado. Significa saber que las primeras 4 o 5 horas de la mañana tienen una probabilidad de éxito cercana a cero, y que no tiene sentido quemarse física y mentalmente durante ese tiempo. La verdadera estrategia es llegar al embalse más tarde, sobre las 10, explorar con calma, y estar preparado, concentrado y con toda la energía puesta en esa ventana clave de 12 a 2. Pescar menos tiempo, pero pescar mejor. Esa es la clave del éxito en condiciones extremas. Ahora, hablemos de la otra hora mágica, el atardecer. En enero, el atardecer es una trampa para los optimistas. Uno piensa, bueno, si no han picado por la mañana, picarán al caer el sol. Pero la física es implacable. En cuanto el sol pierde su fuerza y empieza a esconderse tras las montañas, el efecto es el contrario al del mediodía, pero mucho más rápido y drástico. La temperatura del aire y del agua se desploma en cuestión de minutos. Cualquier mínima actividad que se hubiera generado durante las horas centrales del día se apaga de golpe, como si alguien apagara un interruptor. Los peces pasto vuelven a su estado de letargo, y los luciopercas hacen lo mismo. No es como los largos y cálidos atardeceres de verano, donde la actividad puede durar horas. En enero, la ventana de oportunidad, si es que llega a abrirse, se cierra de un portazo. Quedarse hasta que es de noche suele ser, de nuevo, una pérdida de tiempo y una forma segura de coger un buen resfriado. Saber la hora es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber dónde lanzar. Durante esa ventana de mediodía, no todas las zonas del embalse son iguales. Debemos buscar activamente aquellas áreas que reciben el máximo de insolación. Esto significa, por lo general, las orillas orientadas al sur, que han estado recibiendo sol durante más horas. También son interesantes las reculas y bahías poco profundas, donde el efecto del calentamiento del sol sobre el fondo puede ser más notorio. Si además encontramos una zona protegida del viento frío del norte, hemos encontrado un punto caliente. Busquen estructuras en esas zonas: puntas, rocas sumergidas, árboles. El lucioperca estará allí, esperando que el pez pasto se acerque a esas zonas un poco más confortables para aprovechar y atacar. La combinación de la hora correcta y el lugar correcto es lo que multiplica exponencialmente nuestras posibilidades. Una vez que estamos en el lugar correcto a la hora correcta, la presentación del señuelo es crítica. Olvídense de recuperaciones rápidas o agresivas. El metabolismo del lucioperca sigue siendo extremadamente lento. No va a perseguir un señuelo que se mueve deprisa. Sería un gasto de energía inaceptable. La clave es la lentitud extrema. Si pescan con vinilos,
Usen cabezas plomadas lo más ligeras posible que les permitan tocar fondo. La técnica debe ser de arrastre por el fondo, con pausas muy largas. Pausas de 10, 15, incluso 20 segundos. La mayoría de las picadas ocurrirán con el señuelo completamente parado en el fondo. Será un toque sutil, un toque casi imperceptible, o notarán un ligero peso en la línea al levantar el señuelo. La pesca vertical desde pato o barca, manteniendo el señuelo inmóvil a un palmo del fondo, también es devastadora en esta época. Piensen en lento, y luego pesquen todavía más lento. Hay una ventaja añadida a esta estrategia del mediodía: el silencio. Si van a pescar a un embalse un día de diario en enero a la 1 de la tarde, lo más probable es que estén completamente solos. La mayoría de los pescadores, como hemos dicho, ya se han ido. No hay barcos navegando, no hay gente paseando por la orilla. El silencio es total. Esta falta de presión es un factor muy importante, especialmente cuando buscamos peces trofeo, que son los más viejos, listos y desconfiados. Un ambiente tranquilo permite al pez estar más relajado y centrado en la caza. Además, nos permite a nosotros concentrarnos mucho más en la pesca, en sentir esos toques sutiles que delatan la presencia de un gran pez. Aprovechen esa soledad, ese silencio. Es su mejor aliado en la búsqueda de un lucioperca récord en pleno invierno. Por supuesto, siempre hay una excepción que confirma la regla. ¿Qué ocurre en los días completamente nublados y cubiertos? En esos días, el efecto del sol de mediodía es prácticamente nulo. La temperatura del agua se mantiene mucho más estable a lo largo de toda la jornada, sin ese pico de mediodía. En estas condiciones, la ventana de actividad puede ser diferente. A menudo es más amplia pero menos intensa. Los peces pueden estar activos durante periodos más largos, pero las picadas suelen ser más esporádicas y menos agresivas. En un día nublado, la presión barométrica estable se convierte en el factor más importante. En estos escenarios, la pesca puede activarse a cualquier hora, por lo que una jornada completa sí podría tener más sentido, aunque la clave seguirá siendo la lentitud extrema en la presentación de los señuelos. El día soleado es una apuesta más segura. El día nublado, una lotería. Otro factor que puede cambiarlo todo es el viento. El viento no es solo aire en movimiento, transporta temperatura. Un viento frío y constante del norte o del este puede anular por completo el débil efecto calentador del sol de invierno, haciendo que nuestra estrategia del mediodía fracase. Arruinará la jornada. Sin embargo, un viento suave del sur o del suroeste, que suele ser más templado, puede ser nuestro mejor aliado. Este viento empuja la capa superficial de agua, que es la que más se calienta con el sol, y la acumula en las orillas de cara al viento. Pescar en una orilla orientada al norte, pero que está recibiendo un suave viento sur, puede ser una estrategia ganadora. Estaremos pescando en la zona donde se acumula el agua un poquito más caliente, y con ella, todo el pez pasto y los depredadores que lo acechan. Siempre, antes de salir de casa, miren la previsión del viento. Aunque estemos centrados en la hora del día, no podemos olvidar al rey de los factores en la pesca: la presión barométrica. Esta sigue siendo la variable más influyente en el comportamiento de los peces. La mejor hora del mundo, con el mejor sol y el mejor viento, no servirá de nada si coincide con una subida brusca de la presión atmosférica. Los peces lo notan y se quedan inactivos. El escenario ideal es combinar nuestra ventana de mediodía con una presión estable, o, mejor aún, en ligero y lento descenso. Antes de planificar la salida, consulten un barómetro. Si ven que la presión va a estar estable en torno a los 1015 o 1020 milibares durante las horas centrales del día, tienen muchas papeletas para triunfar. Si ven una subida o bajada drástica, quizás es mejor quedarse en casa y planificar la salida para otro día. Hay que sumar factores, no restarlos.
Vamos a pasar toda esta teoría a un plan de acción práctico. ¿Cómo sería una jornada de pesca perfecta en enero aplicando esta estrategia? Primero, olvídense del despertador a las 5 de la mañana. Duerman bien. Levántense a una hora razonable. Miren el pronóstico del tiempo: sol, viento, presión. Si las condiciones son buenas, lleguen al embalse sobre las 10 de la mañana. No empiecen a pescar como locos. Dediquen la primera hora a observar, a buscar esas zonas soleadas y protegidas, a montar el equipo con calma. Sobre las 11 o las 11:30, empiecen a pescar en serio. Concéntrense al máximo en la ventana que va de las 12 a las 2 de la tarde. Cada lance cuenta. Cada pausa del señuelo es una oportunidad. A las 3, si no ha habido suerte, pueden dar la jornada por terminada sin remordimientos. Han pescado en el momento de máxima probabilidad, de forma inteligente y eficiente, y sin pasar un frío innecesario. Recuerdo una conversación con un pescador local, un hombre de esos de más de 70 años que llevan toda la vida en el embalse. Me vio llegar a las 10:30 de la mañana, y se rió, diciendo que los jóvenes de ahora no tienen aguante para el frío. Él llevaba allí desde las 6. Estuvimos charlando un rato. A la 1:45, mientras él recogía ya para irse, tuve una picada y saqué un precioso pez de unos 5 kilos. El hombre se quedó mirando desde lejos. Se acercó despacio y me preguntó con qué le había dado. Le dije que con un vinilo normal. No entendía nada. Me dijo: llevo toda la mañana y ni un toque. Le expliqué mi teoría sobre el sol del mediodía. Al principio me miró con escepticismo, pero luego asintió lentamente. A veces, la tradición necesita una pequeña actualización basada en la observación. Él aprendió algo nuevo ese día, y yo confirmé que mi estrategia no era una casualidad. No subestimemos el impacto psicológico de esta estrategia. La pesca invernal es dura para la mente. Empezar una jornada a las 7 de la mañana, con un frío intenso, y pasarse 4 horas seguidas sin una sola picada, es demoledor. La duda empieza a hacer mella. ¿Es el señuelo? ¿Es el color? ¿Estoy en el sitio equivocado? La moral cae en picado, y cuando llega el momento bueno de verdad, a mediodía, ya estamos cansados, desmotivados y pescando sin concentración. Sin embargo, si llegamos más tarde, frescos, sabiendo que vamos a pescar en el momento caliente, nuestra actitud es completamente diferente. Estamos más enfocados, más positivos, y prestamos más atención a cada detalle. Esta fortaleza mental se traduce inevitablemente en mejores resultados. Pescamos mejor porque nos sentimos mejor. Ahora, seamos completamente honestos. ¿Esta estrategia funciona el 100% de las veces? Por supuesto que no. Esto es pesca, no matemáticas. Habrá días soleados, con la presión perfecta y el viento ideal, en los que no tengamos ni una sola picada entre las 12 y las 2. Hay otros factores que no podemos controlar. Pero de lo que estoy absolutamente convencido, por mi propia experiencia y la de otros pescadores que la han adoptado, es que esta estrategia cambia las probabilidades a nuestro favor de una forma drástica. En lugar de tener una probabilidad de éxito del 5%, pescando todo el día, quizás la elevamos a un 30 o un 40%, concentrando nuestros esfuerzos en esa ventana. Se trata de maximizar nuestras oportunidades y pescar de una forma más inteligente, no más dura. Y eso, a la larga, siempre trae sus frutos en forma de peces más grandes. Para terminar, aquí tienen el resumen del plan de ataque definitivo para el Lucio Perca de enero. Paso 1. Antes de salir, revisen el pronóstico. Busquen un día soleado, con poco viento o viento sur, y con una presión barométrica estable. Paso 2. Duerman hasta tarde. Olvídense del despertador a las 5 de la mañana, no sirve de nada. Paso 3. Lleguen al embalse sobre las 10 y dediquen tiempo a elegir el lugar adecuado. Busquen zonas orientadas al sur y protegidas.
Paso 4. Concéntrense al máximo en la ventana de tiempo que va desde las 12 del mediodía hasta las 2 o 2:30 de la tarde. Este es su momento. Y paso 5. Pesquen más lento de lo que creen que es posible. Pausas largas. Movimientos mínimos. Si siguen este plan, les garantizo que sus resultados en la pesca invernal de lucioperca van a mejorar de una forma que no se imaginan. Así que ahí lo tienen, amigos. El gran secreto del lucioperca trofeo en enero no está en un señuelo mágico que brilla en la oscuridad, ni en un bajo de línea invisible. Está en el reloj y en el termómetro. Dejen de congelarse sin sentido al amanecer, siguiendo costumbres que solo valen para otras épocas del año. La verdadera batalla en invierno se libra bajo el débil pero vital sol de mediodía. El momento que lo cambia todo es cuando uno se da cuenta de que en invierno no luchamos contra la oscuridad, como en verano, sino que luchamos contra el frío. Y nuestro único y verdadero aliado en esa lucha es el sol, por débil que nos parezca. Es el que pone en marcha la maquinaria. Espero de corazón que este consejo cambie por completo sus jornadas de pesca invernal. Si les ha parecido útil o les ha volado la cabeza, destrocen ese botón de me gusta, suscríbanse al canal para no perderse más secretos como este, y compartan el vídeo con ese amigo que siempre se queja del frío y de que los peces en invierno no comen. Y ahora, la pregunta final para que debatamos en los comentarios. ¿Han tenido alguna vez una experiencia que contradiga por completo las reglas establecidas de la pesca? Cuéntenmela abajo. Nos vemos en el agua.